Nuestro buen Señor Jesús es considerado como el buen pastor y nosotros somos sus ovejas y le pertenecemos a su redil. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por un día más de vida que tú nos concedes. Gracias por todo tu amor, toda tu misericordia que has derramado sobre cada uno de nosotros. Te pido como siempre que tú nos ayudes a escudriñar tu palabra y que podamos recibir, Señor, lo que tú quieres que nosotros tomamos de tu palabra en esta oportunidad. Te agradezco mucho por que tú nos has bendecido, nos has cuidado, fortalecido. Te pido como siempre que tú bendigas a tus hijos, a tus hijas, que tú los cuides, aquellos que están quizás atravesando algún conflicto, algún problema. Señor, dales la sabiduría para que puedan salir sin novedad de todos sus problemas y angustias. Siempre te daremos todo el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 10. Juan, capítulo número 10, y leamos desde el versículo 1. Juan 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no se irán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas del asalariado, y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la ponga. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vayamos al versículo número 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, ninguna analogía de Jesús podrá demostrar su tierno cuidado por los suyos como la del buen pastor. Las ovejas necesitan constantemente la protección y supervisión de su pastor. Solas podrían extraviarse por caminos desconocidos y morir. Como ovejas nosotros podemos aceptar el cuidado y protección divina del buen pastor, o podemos vagar por el mundo hacia la destrucción repentina del pecado. Qué lindo que Dios nos compara a nosotros como ovejas.
Una oveja es muy dócil, se deja conducir, pero también esa docilidad es su flaqueza, porque fácilmente cae y se deja convencer de otro animal para ir juntos. Por eso dice inclusive que el lobo se disfraza de oveja y pasa como oveja en medio de ellos, pero es un lobo. Y no tienen ese discernimiento, hablando nosotros en términos físicos, no toman tiempo para discernir. ¿Por qué? Porque son ovejas, confían en todos. Por eso el Señor siempre le está hablando y les dice, yo soy el buen pastor, yo sí soy el buen pastor, y mi vida doy por ustedes. Y les dice, y no como los asalariados que ven venir al lobo y huyen, porque no es su rebaño, no les pertenece a las ovejas. Señor Jesús dijo, yo mi vida le pongo por ellas. Y como yo tengo poder para dar mi vida, también tengo poder para volverla a tomar. Asegurándonos a nosotros que le seguimos a Dios, que tenemos vida eterna con Él. Hermanos, qué lindo es tener un pastor que se compadece de nosotros, un pastor que tiene una compasión inmensa para quitar de nosotros toda angustia, toda desesperación, para que nosotros podamos confiar en Él, que nos va a perdonar todos nuestros pecados. Porque, hermanos, esta naturaleza carnal pecaminosa todavía está ahí con nosotros y nos motiva a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Usted dirá en este momento, wow, qué cosas malas hará el pastor. Pues ni tan malas. El hecho de estar pensando ya en otras cosas que no en Dios ya es un pecado. Y dejar de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos ya es pecado. Por eso la Biblia es bien clarita, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O sea, uno tiene que pedirle a Dios que nos perdone. Sea que hemos hecho un pecado enorme o pequeñito. De todas maneras, recuerde que para Dios no hay pecados ni negros, ni verdes, ni blancos, ni azules, ni tampoco hay grandes ni pequeños. Para Dios el pecado es pecado y punto. Y hay que pedirle perdón al Señor. Y qué lindo es que podemos acercarnos a ese pastor que tiene mucha compasión de nosotros y nos conoce y sabe nuestras debilidades. Él nos conoce porque Él tomó también una naturaleza carnal, así como nosotros, y nos entiende y sabe qué es lo que estamos atravesando en muchos momentos de angustia, muchos momentos de dolor, muchos momentos de necesidad. Él sabe todas estas cosas. Por eso nosotros tenemos que recurrir delante de Él todo el tiempo. ¿Para qué? Para pedirle que nos perdone, nos ayude y que podamos nosotros cada día confiar en Él. Imagínense que le pone y les dice, versículo número 8, dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto nos está hablando de todos esos falsos maestros que vinieron a través del tiempo para enseñar conforme a su deseo, conforme a lo que ellos necesitaban que sea este momento para que pueda la gente ayudarles, ya sea económicamente o físicamente. Pero el Señor les habla y les dice que dejen a un lado todas esas enseñanzas que recibieron y que escuchen la voz. Él sí es el buen pastor, que escuchen su voz. Él vino a la tierra con un propósito muy específico. Él vino a un propósito bien especial y es a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién estaba perdido? Usted y yo estamos perdidos en el pecado, sin Cristo y sin esperanza. Pero el Señor vino a cumplir la misión que su Padre le encomendó y murió en la cruz del Calvario y perdonó todos nuestros pecados y nos aseguró que vamos a tener vida eterna. Mano, eso es lo maravilloso. Y Dios no nos engaña. Inclusive dicen que la oveja es tan sumisa que cuando le van a quitar su lana, tranquilamente le dan la vuelta, y cuando una oveja se da la vuelta y queda con las patitas para arriba,
ya no puede levantarse, ya no tiene la suficiente fuerza como para darse la vuelta. Y dicen que cuando se pone ahí, le hace falta la respiración, le hace falta el aire, y como le hace falta el aire, llega un momento que se mueren. Pero ahí viene el pastor y con su callado le empuja y le hace que se ponga en pie y la oveja vuelve a respirar. Mano, si alguna ocasión usted tiene alguna curiosidad, vaya, hay cantidad de información sobre el comportamiento de las ovejas. Y quizás usted está portándose un poco rebelde. A través de ese estudio le va a ayudar a aprender a sujetarse, a ser sumiso. Porque eso es lo que queremos. No que vayamos nomás a hacer lo que sea, no, hombre, irnos a lo que quisiéramos, no, sino que estemos bastante listos a ver qué estamos viendo, qué estamos escuchando, para no caer en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas, sino que tenemos que seguir al Señor. Recuerde que el Señor está dispuesto a darnos protección y darnos cuidado, que solo el buen pastor lo puede hacer. Y justamente hay ejemplos, ¿no? De cómo los pastores antiguamente cuidaban a sus rebaños, cuidaban y estaban dispuestos a exponer su vida inclusive por una oveja. En primera de Samuel 17, nos habla de David cuando se fue a enfrentar a Goliat. Y en el versículo número 32 dice, primera de Samuel 17, 32, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, está hablando de Goliat, porque Goliat les desafiaba todos los días a ver quién había un valiente que se atreva a pelear con él. Y le dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Tenemos este ejemplo de un pastor que estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Hermanos, es un ejemplo práctico que nosotros tenemos que considerarnos privilegiados, ser parte del rebaño de nuestro Dios. Tenemos un buen pastor que nos cuida, que puso su vida en la cruz por nosotros, que demostró el amor que tiene por nosotros. ¿Qué estamos haciendo siguiendo voces del mundo, otras voces que nos están engañando, que nos están llevando por caminos completamente diferentes de la verdad? Y justamente el Señor dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres para servirle a Dios con todo el corazón y con toda la gratitud que hay en nuestros corazones, porque Él ha hecho cosas grandísimas para nosotros. Pero la gente no quiere escuchar, no quiere escuchar la voz del pastor que le está llamando. Y este ejemplo maravilloso, imagínese que tenía David y esa confianza en el Señor. Y le decía que, le dice en el 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Mire qué demostración tan práctica de ser un buen pastor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Decían, bueno, era un león, era un oso, no, mejor que qué bueno que se llevó solo una.
Pero aquí David claramente está diciendo que él tenía un corazón de pastor y cuidaba las ovejas, ni siquiera de era él, sino de su papá. Y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Quién le daba esa fuerza y esa fortaleza? Dios. ¿Quién más que el Señor? ¿Quién le daba esa valentía? Pues el Señor. Y nosotros tenemos un ejemplo práctico a seguir. Tenemos el pastor perfecto, el pastor compasivo, que dio su vida por nosotros y que siempre está dispuesto a hacernos tener esa bendición que el Señor siempre nos está diciendo: yo morí por ustedes, perdoné todos sus pecados y les aseguro que van a tener vida eterna. ¡Qué más plena seguridad! Hermanos, nosotros nos aventuramos a confiar en la palabra, nos aventuramos a creerle al Señor con todo nuestro corazón, y hasta el día de hoy las cosas que hemos visto han cambiado totalmente. Como éramos, especialmente yo, como era antes, como Dios me ha permitido cambiar, y ahora, hermano, vivo contento, vivo feliz. Sí, hay luchas, sí, ¿quién dice que no? Hay pruebas y sinsabores, pero tenemos la ayuda del buen pastor. Podemos acudir donde Él. Él nos conoce y Él tiene compasión de nosotros. Es lo lindo y maravilloso. Por eso, inclusive aquí en la palabra tenemos justamente el Salmo del pastor. Vayamos al Salmo 23. Ya sabía que usted ya iba a decir, vamos al Salmo 23. Salmo 23. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué precioso salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. A veces nosotros nos preocupamos tanto a ver qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, cómo vamos a pasar aquí, cómo vamos a pasar allá. Hermanos, ya basta de estarse preocupando tanto. Descanse en el Señor, confíe en el Señor y pueda claramente decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Y nada es justamente nada. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Imagínese qué felicidad, qué tranquilidad. Delicados pastos. ¿Cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de tirarse en la hierba? Hace mucho tiempo, hermano, hace muchos años que yo no tengo esa oportunidad de tirarme en la hierba como cuando era un muchacho, cuando era jovencito lo hacía. Claro, es que había otros tiempos, otros lugares. Y era tan hermoso, hermano, saber así, y le podemos entender: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Imagínese, cuando uno salía de paseo, iba a algún pueblito, siempre encontraba algún río, siempre encontraba agüitas que estaban frescas, cristalinas, y uno con una tremenda sed agarraba con la mano y tomaba esa agua deliciosísima, sabrosísima. No nos importaba de dónde venía, si era filtrada, si no era filtrada, si venía de la montaña, no venía de la montaña, o si antes, más adelante o más atrás ya lavaron la ropa, o alguien entró a bañarse. Es nada, simple y llanamente tomábamos el agua porque estaba cristalina y purita, y uno disfrutaba la vida, ¿no? Se ha hecho la vida en este tiempo tan súper moderna que esas cositas tan insignificantes ya han pasado de moda, ya han quedado en el olvido, y ahora la gente no disfruta. Sé que mucha gente le encanta salir al aire libre, ir a las montañas,
a disfrutar de los grandes y hermosos paisajes que pueden mirar, observar y a disfrutar de la naturaleza. Si usted lo puede hacer, hágalo. Pero para nosotros es muy difícil porque ya estamos tan acostumbrados a vivir en la ciudad que ya una noche afuera ya nos hace un poquito cansado, tedioso. Pero podemos pensar en esto. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por donde quiera que vayamos, el Señor trazó el camino. Él es nuestro buen pastor y va con nosotros. Y lo lindo de esto, ¿no? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú vas conmigo. Imagínese qué lindo, tú estarás conmigo. Una seguridad que debemos nosotros tener, venga lo que venga, cualquier circunstancia difícil, conflictiva que nos toque padecer, tenemos un buen pastor que nos va a ayudar. Va a estar con nosotros en el día bueno, en el día malo, va a estar siempre con nosotros. Y qué precioso, ¿no? Lo que dice, tu bar y tu callado me infundirán aliento. O sea, el pastor tiene su callado y cuando la ovejita y no quería caminar, le daba su empujoncito o con el callado le agarraba del cuello y le hacía poner en el camino para que esté junto a otras ovejas que estaban más fuertes y puedan caminar a la par. Ahí estaba el Señor para todo. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Y qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya, qué lindo es tener ese, ese buen pastor que nosotros tenemos. ¿Por qué, hermano? La gente anda de un lado para el otro. No sabe qué hacer, no sabe qué rumbo tomar, pero la Biblia dice que necesitan un pastor y nosotros lo encontramos. Vayamos a Isaías 53. Isaías 53 y leamos desde el versículo número 6. Dice la palabra de Dios en Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano perpetua. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Imagínese cuando nos habla y dice que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, que verá fruto de la aflicción. Nosotros, hermanos, tenemos la necesidad de un pastor, y el pastor bueno es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que recomendar a las personas que no conocen a Cristo que lo conozcan, que se entreguen a Él y que tengan la oportunidad de conocer las virtudes de este buen pastor que tenemos, que es un pastor compasivo, que puso su vida en la cruz del Calvario. Eso jamás se nos debe pasar de la mente y del corazón. Cristo Jesús murió por nosotros. Él pagó todo el precio del pecado por nosotros. Y como dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya con solo este hecho, esta acción, muestra su carácter divino, su amor eterno que tiene para nosotros. De hecho, nosotros tenemos, cuando vamos leyendo y entendiendo esto, le decimos, Señor, ayúdanos.
para vivir para ti de una manera más real. Y fíjese que estaba oyendo del testimonio de un hermano que ahora es cristiano, que es hebreo, israelita, y que nos estaba diciendo, wow, cuando para mí fue una revolución cuando me dieron a leer este capítulo de Isaías 53. Todo el mundo tiene, pero nadie nos explicó, nadie nos hizo saber que que murió por nosotros es Cristo Jesús y que nosotros le tenemos que darle todo el honor que le corresponde a él. Porque el Señor tiene mucho cuidado de nosotros. Vamos al libro de Ezequiel 34. Ezequiel 34, leamos desde el 11, que dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y les apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará mi aprisco. Allí dormirán un buen redil y en pastos suculentos será apacentado sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré, les apacentaré con justicia. Tenemos que tener este Dios maravilloso que cuida de su rebaño. Nuestro Señor cuida de nosotros con ese amor tan maravilloso, con esa compasión que tiene por nosotros y tenemos que agradecerle por todo lo maravilloso que es Él. Vayamos a Lucas capítulo número 12. Lucas 12 y leamos el versículo número 22, que dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis de aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. La oveja nunca busca su alimento, el que busca es el pastor. Nosotros siempre debemos confiar en el Señor, que nos conoce todas nuestras angustias, nuestras debilidades, y poder decirle, Señor, me pongo bajo tu cuidado. Y aquí en adelante voy a proclamar con toda mi boca, con todas mis fuerzas, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es mi pastor, el Señor Jesús es mi pastor y está con nosotros siempre para ayudarnos. Recuerde que Jesús vino a la tierra para dar su vida. Su sacrificio ofrece a los pecadores la oportunidad de llegar a ser parte de su rebaño. Las ovejas oyen la voz de su pastor tan seguido que pronto aprenden a distinguir entre él y otros. Hay muchas voces que compiten entre sí para llamar nuestra atención y algunas veces fingen ser la voz de Dios. Recuerde que Satanás hace todo lo que puede para engañar a las ovejas descarriadas. Es solo cuando estamos en la presencia del buen pastor que aprendemos la diferencia que existe entre su voz y la voz de los engañadores. Recuerde
usted y yo tenemos un buen pastor que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Al único que tenemos que aprender a alabarle, adorarle, bendecirle y agradecerle el resto de nuestros días. Si usted está atravesando algún problema, alguna circunstancia difícil, conflictiva, recuerde, tiene un buen pastor que cuida para usted y no le va a dejar solo, nunca le ha dejado solo ni le va a abandonar. Confíe en el Señor, Dios hará cosas lindas y maravillosas en beneficio suyo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias porque podemos a través de tu palabra tener esa seguridad que el Señor Jesús es nuestro buen pastor. Él puso su vida en la cruz del Calvario por nosotros para perdonar nuestros pecados. Y te pido como el buen pastor que tú eres, que tú nos ayudes, que vayas y ayudes a tu hijo, a tu hija que está atravesando algún problema, que tiene algún conflicto. Sé tú, Señor, dándole fuerza, sé tú dándole fortaleza, que pueda tener esa plena seguridad, así como David tenía cuando decía que venía un oso, un león contra una ovejita y se llevaba, él iba atrás de ella y sea lo que sea, confiaba en ti, que tú le ibas a dar la vida, le ibas a devolver. Señor, así nosotros confiamos en ti, esperamos en ti porque tú tienes mucha compasión para cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día a confiar en ti y a escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerde, querido hermano, querida hermana, si tiene algún comentario, póngalo abajo, deme un dedito arriba. Vamos a ir creciendo juntos y recuerde que tenemos que confiar en el Señor, que Él es nuestro buen pastor. Amén.